Pongo a grabar entonces este segundo tramo de la clase también para retomar entonces estas ideas respecto a cómo la sociedad como una estructura social desigual va reflejando estos cambios que se producen a nivel de la estructura económica, ¿no? Eh, bueno, de algún modo esto está muy bien representado en el material, en el video de Ofelia Fernández que ustedes vieron y trabajaron en la materia. Comparto un pedacito nada más, 2 minutos, como para recuperar alguna de estas ideas que estamos viendo y avanzar con el resto de los contenidos. Ustedes me dicen si se escucha bien, ¿sí? La idea es que podamos ver un minutito y compartir algunas ideas a partir de estos aportes, ¿no? Eh, Me avisan si se escucha bien. Un poco la idea de pensar cómo estos cambios que estuvimos caracterizando, sobre todo cambios a nivel económico que se producen en la Argentina, fundamentalmente desde la dictadura militar en adelante, van teniendo repercusión en la estructura ocupacional, en la estructura social y dentro de la estructura social en las condiciones de trabajo de los sectores sociales que vinimos caracterizando. Ahí va, compartimos este fragmento. Veamos esto en idioma trabajo. Hay una cosa que se llama estructura ocupacional, que intenta ordenar las distintas relaciones que podemos tener con el trabajo. Ponele que en Argentina hay 10 personas activas, es decir, trabajando o buscando trabajo. Estas personas que tengo acá atrás representarían ese mercado de trabajo. Por acá los verdes serían los trabajadores asalariados registrados. Personas que tienen un jefe, alguien que viene y les paga un sueldo de manera registrada. Por acá, el azul representaría a los trabajadores también asalariados, también alguien viene y les paga un sueldo, pero informalmente, no registrados, es decir, no tienen derechos. Pero como podemos ver, esto es media persona, son 2,5. Porque empieza el rojo que abre 2,5 cuentapropistas, personas que trabajan por cuenta propia, se podría decir que son sus propios jefes. Y allí, en ese extremo, en ese traje tan bonito, están expresados los otros dos extremos que tiene el mercado de trabajo. Desocupados y patrones. Patrones sería violeta, es decir, ocupan poca proporción. Y el resto es desocupados. Esta es la última vez que esto se midió. Pero uno podría decir que el amarillo va a seguir creciendo y tal vez, no nos sorprendería, un verde se convierta en amarillo. Bueno, repasemos. Entre los trabajadores ocupados están los asalariados, que pueden ser formales o informales, registrados o no registrados, y también los no asalariados, que son los que no tienen jefe, los cuentapropistas, los emprendedores, los que hacen changas. Esto es dentro de la población activa. La encuesta también dice que hay inactivos, que serían jubilados, estudiantes y amas de casa. Tiene su polémica, porque las amas de casa de inactivas no tienen un pelo. Pero ponele, así lo mide esta encuesta, así sería más o menos la foto hoy, así sería más o menos la situación de hoy. Durante los últimos años advertimos, vienen por... Bien, breve fragmento, ¿sí? Se entendió entonces un poco la foto que deja este proceso histórico. Decimos que se inicia, en realidad que tiene un punto de inflexión a partir del año 76 y que va a dejar una estructura ocupacional, no hablamos de estructura social, que quiere decir cómo se divide en los distintos sectores de la sociedad su acceso al trabajo. Eso deja entonces una sociedad, ¿por qué decimos fragmentada? Porque la condición de trabajo es muy diferente de un sector a otro. ¿Qué es lo que debilita en este sentido la sociedad? Que depende la condición de trabajo, vas a tener distintos derechos, distintos ingresos, distintas protecciones. Si decíamos que antes la sociedad argentina era una sociedad fundamentalmente industrial, asalariada, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de esa foto que teníamos ahí serían verdes, serían trabajadores asalariados formales, con aguinaldo, con vacaciones, con obra social, ¿sí? Con aumento salarial, con una relación con un empleador, con un patrón, que puede ser un privado, puede ser el Estado. Ese sector se redujo fundamentalmente para dar lugar a los trabajadores informales, a los cuentapropistas y a los desocupados. ¿Quién pierde poder? ¿Quién pierde peso dentro de la estructura de la sociedad
con estas transformaciones, fundamentalmente los trabajadores. Hasta el año 76, los trabajadores y trabajadoras argentinos eran una clase fundamentalmente asalariada, industrial y urbana, mayoritariamente organizada en sindicatos e identificada políticamente en términos mayoritarios con el peronismo. Esa clase trabajadora quedó debilitada a partir de las transformaciones que hemos mencionado. Y eso deja no solo consecuencias económicas y laborales, sino también lo que vimos con el texto de Robert Castell, que ustedes leyeron, lo que se va a incrementar es también las condiciones de inseguridad social. ¿Sí? Robert Castell, este sociólogo francés, leímos un texto para la unidad 1, va a decir que se incrementan las situaciones de incertidumbre e inseguridad social. ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que no nos estamos refiriendo a la inseguridad como un problema del delito, es decir, la inseguridad porque te van a robar en la parada del colectivo, sino la inseguridad en el sentido que no sabemos si vamos a tener las condiciones para poder garantizar la atención de nuestras necesidades. ¿Voy a poder pagar el alquiler el mes que viene? ¿Me podré jubilar? ¿Mis hijos podrán estudiar? La incertidumbre es una sensación de riesgo sobre el futuro. ¿Por qué? Porque lo que cambian son fundamentalmente dos mecanismos de protección social. Dos mecanismos. Uno, el que ya hemos mencionado, la estabilidad del trabajo asalariado, es decir, tener trabajo significa tener un horizonte más o menos seguro. Pensemos que por ahí, piensen en sus propias familias, nuestros padres o nuestros abuelos, por ahí tenían un trabajo en el que estaban durante 20, 30, 40 años o a veces toda la vida, ¿no? El trabajo era algo estable. Uno podía empezar a trabajar en un lugar y por ahí jubilarse en el mismo empleo, ¿no? Ese cambio en la condición del trabajo asalariado, en la estabilidad y en la protección es una de las cosas que se debilita. Como vimos en el video, no es que desaparece, se debilita. ¿Cuál es la idea? Bueno, dicen, alguna parte de los trabajadores siguen teniendo trabajo formal, recibo de sueldo, obra social, aportes, aguinaldo. Sin embargo, y esto es lo que explica Castel, incluso aquellos sectores que tienen trabajo asalariado formal, los verdes del video, tienen la sensación de que lo pueden perder. Con lo cual, la sensación de inseguridad no es solo para el que no tiene trabajo o tiene un trabajo precario, es para todos, porque todos, en términos generales, todos los grupos sociales tienen la sensación de que pueden perder una condición de protección que tenían, en este caso, un trabajo estable. Entonces, más allá de que uno pueda tener un trabajo registrado, un trabajo estable, la sensación, la experiencia es que eso se puede perder. Entonces, lo que dice Castel es que eso incrementa la sensación de inseguridad, de incertidumbre, de desprotección para todos los sectores sociales, no solo para aquellos que no tienen la protección. Por eso el título del libro de Robert Castell, La inseguridad social, ¿qué es estar protegido? ¿No? No, por eso Castell va a decir que las protecciones sociales son colectivas o no son. No es que yo tengo trabajo, entonces ya está, me quedé tranquilo. Porque si yo veo que alrededor mío la mayoría no tiene trabajo, digo, puedo quedarme yo sin trabajo. O puedo decir, ¿cómo voy a pedir un aumento de sueldo en mi trabajo si tengo 10 personas esperando para entrar? ¿No? Las protecciones colectivas son colectivas o no son. Es decir, son para todos o no son. Más allá de que yo pueda tener una condición estable y protegida de trabajo. Entonces, uno de los mecanismos de protección social que se debilitan es el trabajo asalariado. Eh, el otro mecanismo que se debilita son las protecciones que brinda el Estado. Un Estado, como ustedes mencionaron ahí a lo largo de la clase, el Estado de bienestar, significa un Estado que proveía un conjunto de servicios
que hacen a nuestra condición de vida que no vienen por el salario. Por ejemplo, tener educación pública, tener salud pública, tener transporte o tener infraestructura, servicios de luz, de energía. El Estado brinda una serie de bienes y servicios que son fundamentales para nuestra vida, pero que no vienen con nuestro salario. Yo no es que con mi salario yo no me compro una escuela. Accedo a la educación a través de una política del Estado, la educación pública, por ejemplo, la universidad pública. Eso también se debilitó. Lo mismo que con el trabajo asalariado, no es que desaparece, no es que no hay más Estado, aunque algunos sectores en la actualidad prefieran decir que no debería existir el Estado, sino que se debilita. Por ejemplo, el mes pasado se implementó una decisión que es que deje de haber moratoria jubilatoria. Si una parte de las personas que no tienen aportes no se pueden jubilar. Bueno, eso por supuesto que incrementa la inseguridad, la incertidumbre que menciona Castel, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Son dos mecanismos de integración de protección social que se debilitan, que entran, podemos decir, en declive. El trabajo asalariado y la protección del Estado. Florencia dice, actualmente se vuelve a implementar esta incertidumbre y miedo de quedar sin trabajo, al menos en el lugar donde trabajo sucede cada 6 meses, por ejemplo, ¿no? Dice. Eh, Bien, es decir, que esa sensación es algo que podemos experimentar en nuestra propia vida. Una persona más grande, ¿se podrá jubilar? ¿Llegará a poder jubilarse? ¿Sí? Si cambia el régimen jubilatorio. Si el aumento de los alquileres en la ciudad se produce de manera muy sostenida, ¿podré vivir en la misma vivienda o me tendré que mudar a una más chica? ¿Mi hijo podrá estudiar o tendrá que salir a trabajar? Es decir, se incrementan las sensaciones de inestabilidad respecto a un futuro inmediato y en condiciones de vida muy concretas. El estudio, la vivienda, el trabajo, la salud, la jubilación, etcétera. Esto, dice Castel, va a tener repercusión en no solamente en las condiciones de vida, las que estamos mencionando, sino también en las relaciones sociales, ¿no? Si nosotros sentimos que el otro nos puede quitar el trabajo, si sentimos que eh, nos jubilamos con menos dinero porque otros se jubilan sin aportes, si sentimos que son los inmigrantes los que nos vienen a sacar el uso de las escuelas y los hospitales, estoy poniendo ejemplos, lo que se incrementan son los sentimientos de discriminación, de desconfianza, ¿sí? De resentimiento, de sospecha sobre el otro. Entonces, la repercusión que tienen estas transformaciones económicas tienen que ver también con nuestras formas de relacionarnos, con nuestros vínculos sociales, con la manera en la que nos vinculamos en la sociedad. Si el otro es una amenaza, es alguien que me puede sacar el trabajo, es alguien que va a usar los servicios que son para nosotros, si va a contribuir a nuestra inseguridad, el otro es un enemigo, el otro es alguien que me pone en riesgo. Y eso lo podemos ver en muchos comportamientos en la sociedad actual, donde vemos que se incrementa la violencia, la desconfianza, la discriminación. Tiene repercusión en las condiciones de vida y en las relaciones que se establecen entre los distintos grupos sociales, ¿no? Eso lo podemos ver en un barrio, lo podemos ver en una familia, lo podemos ver en un lugar de trabajo, donde esa sensación de el otro como una amenaza tiene que ver con un deterioro de las condiciones de vida y con una idea que fundamentalmente está refiriendo a una sociedad que se desintegra. Es decir, si el otro es una amenaza, si el otro es un adversario, si el otro nos viene a quitar algo, eso representa un riesgo. Sí, Matías. Profe, no sé si tendrá que ver esto como con esa incertidumbre que usted mencionaba, pero por ejemplo, a mí me pasó en la pandemia
que yo, porque yo llegué justo en diciembre del 2019, entonces me pilló la pandemia de lleno acá en Argentina. Entonces, cuando me quise vacunar, por ejemplo, yo hasta ese entonces no tenía documentación argentina, estaban mis papeles en trámite. Y cuando me quise vacunar en un hospital X, no voy a mencionar ninguno para no entrar en polémica, eh, la enfermera que estaba a cargo, la doctora que estaba a cargo del tema de las vacunaciones, me dijo que no me iba a vacunar por el simple hecho de ser chileno. Bueno, algo de esto puede haber, ¿no? Digamos, más allá de situaciones puntuales, la pandemia fue una experiencia de vida muy particular que hemos vivido todos a nivel global en el planeta, donde justamente el otro era un riesgo, ¿no? El otro podía ser una fuente de contagio. El otro era una amenaza, había que estar aislado del otro. Fue una representación como muy, no la única, hubo otras epidemias en la historia moderna, pero fue la que vivimos más recientemente, ¿no? Entonces la idea de que el otro nos pone en riesgo, que el otro viene a sacarnos algo, que el otro nos puede contagiar, es algo que debilita el tejido social, ¿no? Si la idea es que los otros grupos sociales, las otras personas, sea porque es inmigrante, sea porque es de otro barrio, sea porque es desconocido, sea porque acepta un salario más bajo que el mío, ¿sí? Sea porque se jubila sin los años de aporte, el otro es un riesgo. Y eso, dice Castel, tiende a pensar o apunta a una tendencia dice, de disociación social. ¿Qué quiere decir? De ruptura profunda de los lazos sociales, ¿no? Y eso impacta muy directamente en las condiciones en las que una sociedad se organiza y los comportamientos sociales, ¿no? Los que mencionamos antes. De tal modo, los modos de vida, es decir, las condiciones de relación que se establecen entre los distintos grupos sociales, entre las personas y entre las instituciones, va teniendo una relación, ¿no? Fuimos caracterizando los cambios económicos, el cambio que se produce en las condiciones de trabajo y también los comportamientos sociales que se modifican a partir de estas transformaciones socioeconómicas. Es decir, vamos tratando como de enlazar distintas dimensiones de la vida social para entender lo que sucede hoy. Y además estamos tratando de vincular también lo que le sucede a una persona, a un grupo social en particular, con lo que sucede en la sociedad. Porque finalmente con esas personas y con esos grupos, con esas familias, vamos a trabajar los trabajadores y trabajadoras sociales. ¿Sí? Comprender cuál es el contexto en donde esas transformaciones se producen tiene que ver fundamentalmente con, eh, con comprender que las situaciones sociales sobre las cuales trabajamos, sobre las cuales intervenimos, no son situaciones aisladas, sino que están profundamente vinculadas. Bien, vamos por último a mencionar entonces, siguiendo un poco, voy a apurar algunas cosas, cuáles son las transformaciones que se producen en el Estado, ¿sí? Eh, el Estado, dice Carlos Vilas, autor que vimos, perdón, ahí comparto nuevamente, es el gran colectivo, ¿no? Es el organizador de la sociedad, ¿sí? Por eso lo representamos con un colectivo, ¿no? Como un bondi, digamos acá. Uno diría que el Estado, como organizador de la sociedad, es una constante, siempre está presente. En la sociedad moderna, las sociedades se organizan a partir de un Estado que les brinda una estructura y ciertas pautas de funcionamiento. No podríamos vivir en sociedad si no hubiera ciertos criterios y pautas que establece el Estado. ¿Sí? A ver, desde los comportamientos más elementales, ¿no? Cotidianos, el Estado regula nuestros comportamientos, nuestras relaciones. No sé, por ejemplo, semáforo en rojo, paramos, semáforo en verde, avanzamos. No podríamos
organizarnos ni siquiera en esas actividades tan elementales si no hubiera un Estado que establece las condiciones de funcionamiento de una sociedad. Bueno, por eso decimos que el Estado es un gran colectivo, ¿no? Organiza a la sociedad, pero como tal refleja las mismas relaciones de desigualdad de las que venimos hablando desde el inicio de la clase, ¿no? El texto de Carlos Vilas que ustedes tienen en la bibliografía de la unidad 1 hace referencia a el texto habla de las idas y vueltas del Estado, como si fuera un colectivo también. Bueno, lo que dice Vilas con esta idea, ¿no? Está como haciendo una referencia irónica. El Estado no se va ni viene. El Estado siempre está. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia fundamentalmente es cómo regula las relaciones dentro de una sociedad y qué intereses favorece y a qué sectores afecta o puede perjudicar. Sabiendo que el Estado es la condición para organizar una sociedad, lo que venimos diciendo, va a regular los distintos intereses y posiciones de los diferentes grupos sociales. Si la sociedad es una estructura desigual, el Estado es el que garantiza que esa sociedad que es desigual pueda funcionar. ¿Ok? Por lo tanto, no es que el Estado se retira o el Estado vuelve. El Estado está presente. En todo caso, cambian las acciones que realiza el Estado a favor o en contra, podemos decir, de ciertos sectores de la sociedad. Si seguimos la metáfora del colectivo, diríamos que el Estado podría ser representado como un colectivo, ¿no? ¿Quién maneja el Estado? ¿Quién es el chofer? ¿Cuál es el precio del boleto? ¿Quiénes se pueden subir? ¿Quiénes van sentados? ¿Quiénes van parados? ¿Cuál es el recorrido? Etcétera. El Estado siempre toma decisiones sobre sectores contradictorios de la sociedad. Por lo tanto, uno podría decir que uno podría analizar cualquier política o cualquier acción del Estado preguntándose a qué sectores se está beneficiando y a cuáles puede estar perjudicando. En definitiva, pensamos que el Estado es fundamentalmente una expresión de las relaciones sociales. Es una relación social. Por supuesto que el Estado se organiza a partir de distintos aparatos, estructuras, ¿no? Eh, refleja, o sea, organismos, programas, ministerios, presupuestos, leyes. Fundamentalmente es una estructura compleja, muy compleja. Es la estructura más compleja de la sociedad, ¿no? Un Estado es desde la universidad, el municipio, el Estado nacional, los ministerios, ¿sí? El Congreso, la justicia, una estructura compleja que organiza a la sociedad. Sin embargo, no entendemos al Estado solo como una especie de suma de todas las oficinas públicas o todos los organismos o todos los programas. El Estado es un aparato, es una estructura administrativa que gestiona distintas cosas, un hospital o una escuela, un juzgado. Pero en conjunto, todo ese Estado expresa o refleja una relación social. Ahí Mía dice, sería una estructura administrativa. Lo es, está bien lo que dice Mía, pero no es solo una estructura administrativa. No podríamos definir al Estado como una estructura de oficinas, de dependencias, de programas, de equipos, sino que esa estructura, ese aparato estatal, refleja los intereses contradictorios de la sociedad. Por ejemplo, hasta el gobierno que terminó en 2023, el gobierno de lo que fue en ese momento el Frente de Todos, teníamos un Ministerio de la Mujer. A partir de este gobierno se impusieron ciertos sectores que dijeron, no, el tema de género no es una prioridad, no es algo que tenga que ser ordenado, organizado por el Estado, y no hay Ministerio de la Mujer. El gobierno actual puso en duda en algún momento que tuviera que seguir funcionando la universidad pública. La sociedad, recuerdan el año pasado, no sé si lo estuvieron presentes o si lo recuerdan, se movilizó masivamente para defender la universidad pública. La universidad sigue abierta.
Es decir, que el Estado refleja, de algún modo, las presiones, las cuotas de poder y los intereses de los distintos sectores de la sociedad. El Estado implementa una política de hace muchos años, por ejemplo, como la asignación universal por hijo, una política destinada a atender la situación de niños, niñas y adolescentes de familias que no tienen empleo o que tienen un empleo que no es suficiente para resolver sus condiciones de vida. Entonces, la asignación universal por hijo, una política de transferencia económica del Estado que empezó en otros gobiernos, pero que continúa hasta la actualidad para atender a aquellos sectores que no tienen una condición favorable de trabajo. Es una política, se impuso por presión, reclamo, como medida de sectores sociales que demandaban atención y que tenían que ser atendidos por el Estado a través de una política de este tipo. El Estado en algún momento tomó la decisión de no aumentar los impuestos que se le cobraban a los sectores que exportan materias primas, los exportadores del campo fundamentalmente, ¿no? Y hubo toda una discusión hace varios años atrás respecto a los impuestos que se le cobran a aquellos que venden materias del campo y que implican que el Estado recaude impuestos. El Estado distribuye los esfuerzos y los beneficios de los distintos sectores de la sociedad. Todos los sectores pagamos impuestos con distinto nivel de carga y el Estado distribuye bienes y servicios para atender distintas necesidades y problemas de la sociedad. ¿Cómo se distribuyen esos esfuerzos y esos beneficios? Tienen que ver con los cambios que se producen en el Estado y en lo que el Estado hace, que llamamos políticas públicas. Lo que el Estado realiza, las acciones que realiza el Estado hacia la sociedad, lo llamamos políticas públicas. ¿Bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Entonces, vamos como cerrando un poco esta clase de repaso de hoy, volviendo al punto de inicio, ¿no? Si la sociedad es una estructura de económica y social desigual, que va modificándose a través del tiempo y que tiene repercusión en nuestras condiciones de vida, en nuestras posiciones, en nuestras condiciones, en nuestros vínculos, el Estado va a intervenir para regular, para atenuar, para reducir esas desigualdades o a veces puede ser, para incrementarlas. Las políticas que implementa el Estado para atender las necesidades de la población las vamos a llamar políticas sociales. Y es con este tema que vamos a iniciar la unidad 2 del programa a partir de la semana que viene. ¿Sí? Vamos a empezar a reconocer y estudiar las políticas sociales, que como se imaginarán van a depender de cuál es el tipo de Estado que estamos teniendo en cada momento histórico y también del modelo de desarrollo económico que se da en cada etapa. ¿Sí? Las políticas sociales van a ser las acciones que realiza el Estado para reducir, para atenuar, para compensar, a veces para redistribuir estos esfuerzos y beneficios entre distintos sectores sociales. ¿Sí? ¿Cuáles serían las políticas sociales? Bueno, yo mencioné una como ejemplo, ¿no? La asignación universal por hijo sería un ejemplo. Puede haber muchas más. Son las acciones que realiza el Estado para atender necesidades y problemas de la sociedad. Y esas acciones, las políticas sociales que se implementan desde el Estado, son el principal marco de referencia para el desarrollo de nuestra profesión. Las trabajadoras y los trabajadores sociales nos desempeñamos, en términos generales, en el marco de las políticas sociales. Ese es el contenido que vamos a empezar a desarrollar a partir de la unidad 2 del programa que empezamos la semana que viene. Rosa dice, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, fue una política social también, básicamente que se restringió al periodo de la pandemia, ¿sí? Las políticas sociales no son solo la transferencia de ingresos a las familias, también la educación y la salud pública, la construcción de infraestructura, el sistema jubilatorio, es decir, todas las acciones que realiza el Estado para atender necesidades y problemas de la población. Por ahora lo dejamos enunciado y planteado para entender entonces
¿Qué vamos a empezar a trabajar a partir de la semana que viene? Vinculado a estos contenidos que vimos en la primera unidad que terminamos esta semana. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta acá? Sí, profe, perfecto. Bien, vamos a dejar por acá entonces, vamos a dejar disponible en el campus los dos videos de los dos tramos de la clase que estuvimos compartiendo hoy y también el PowerPoint como, bueno, como un instrumento de apoyo y de consulta para esta unidad que vimos, para la elaboración del trabajo práctico también y a futuro cuando tengan que preparar el parcial, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer cuando terminemos la unidad 2 y la unidad 3 del programa hasta finalizar el primer cuatrimestre del año. ¿Ok? Bien. Profe, consulta. ¿Cuándo estarían disponibles los videos en el Zoom? O sea, En el transcurso de estos días lo vamos a dejar disponible, ¿sí? Listo. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. En el transcurso del inicio de la semana que viene. Bueno, que tengan un buen fin de semana, nos estamos viendo próximamente y a partir de la semana que viene, como les decía, empezamos a trabajar sobre los contenidos de la unidad 2. ¿Bien? Gracias, profe. Bueno, esperemos que hayan aprovechado la clase y que nos vamos Gracias. a ver próximamente en la universidad. Un abrazo para Gracias, todos y profe. todas. Nos vemos. Igualmente, gracias.